El lugar era más estrecho de lo esperado. Era natural, habría dejado un gran agujero en las finanzas del Monte Hua si hubieran creado un almacén masivo de hierro frío milenario, nunca habrían durado tanto. Seguía quejándose todos los días de que no tenía dinero. Sin embargo, siguió gastándolo para hacer cosas como esta. Chang Miang sintió una oleada de ira, pero ¿qué podía hacer? No podía hacer nada con una persona muerta. Chang Miang entró y miró a su alrededor. Había muchas cosas almacenadas aquí. ¿Qué debería comprobar primero? Dinero. Chang Miang parpadeó y examinó la habitación. Tenía que ser aquí. Los fondos para sobornos que Sayung estaba ahorrando. Una brillante pieza de oro. Riquezas que brillan intensamente. Debe estar aquí. Chang Miang continuó inspeccionando la habitación. ¿Por qué? ¿Por qué no podía verlos? Chang Miang una vez más registró el interior del almacén. Sin embargo, sin importar cuántas veces se frotó los ojos, no pudo encontrar nada brillante, y mucho menos tesoros. No debería ser así. No. Con lo frugal que era su Sayung, debe haber acumulado mucho más dinero que cualquier otro líder de secta. Sería de sentido común para él planificar y reservar una cierta cantidad de riqueza para preparar el Monte Hua para cualquier escenario inesperado. Pero no hay dinero. Una gran sensación de derrota se apoderó de él. ¡Ah, maldito bastardo! ¿No tenía fondos para sobornos? Chang Miang se frotó la cara. Si hubiera habido una reserva de dinero de emergencia, podría haberlos usado para cualquier número de esquemas. Por el renacimiento del Monte Hua, por comprar tragos, y por comprar más tragos. Ay no, estoy puramente enfocado en el renacimiento del Monte Hua. Chang Miang abandonó sus deseos persistentes y volvió la cabeza. Había cosas más importantes que la riqueza. Eso es todo. Libros alineados uno tras otro en una estantería en una pared. Chang Miang tragó saliva y caminó hacia él. Esto tiene que ser. Sacó un libro del medio y examinó el contenido. Mientras leía cada línea, una brillante sonrisa apareció lentamente. Cierto. No puede haber otra manera. Como era de esperar, los libros que se muestran en el primer estante eran libros del Monte Hua, que guardaba Sayung. En general, se suponía que estos documentos debían almacenarse en la casa del líder de secta, pero parecía que se hacían copias y se almacenaban aquí en caso de emergencia. Y no solo había libros de contabilidad de la época de Chang Miang, sino también de generaciones anteriores. Con solo esta información, sería capaz de abofetear a esos idiotas podridos en la parte posterior de la cabeza. Esos bastardos están tan muertos. Estos libros de contabilidad valieron la pena el arduo esfuerzo que hizo para abrir la puerta. Y en el segundo estante. Oh. De ningún modo. Chang Miang casi gritó sin darse cuenta. Las auténticas artes secretas del Monte Hua están aquí. Chang Miang inclinó la cabeza. ¿Son estos el verdadero negocio? Chang Miang frunció el ceño. Estas cosas eran un poco diferentes de las artes marciales que estudió. En el Monte Hua, las artes secretas, que estaban casi muertas, se reunieron allí. Chang Miang se rascó la mejilla. Esos viejos tontos bastardos. Se había decidido no transmitirlos a los futuros discípulos, pero estaba claro que no los abandonaron. Parecía que Sayung estaba reacio a tirarlos por completo. Tal vez pensó que afectaría negativamente el futuro del Monte Hua si fueran abandonados, por lo que los mantuvo aquí. Si el primer estante lleno de libros de contabilidad mostraba las obligaciones y responsabilidades del antiguo líder de secta hacia la secta, este segundo estante representaba su compasión y dedicación. Sayung. Chang Miang sintió una creciente oleada de lágrimas en sus ojos. No te preocupes. Definitivamente reviviré el Monte Hua a su estado original. No, lo haría más próspero que en el pasado. Chang Miang recuperó su ambición y se volvió. No había prisa, y estará bien. Después de todo, lo importante era que Chang Miang sabía cómo usar todas las técnicas. Era molesto escribirlo para los demás, pero tampoco planeaba mantener la información en secreto.
Y finalmente, prácticamente no había nada en el tercer estante. Solo había un pergamino enrollado. ¿Qué es esto? Sin dudarlo, Chang Miang extendió la mano, lo abrió e inmediatamente comenzó a leerlo. Del líder de secta, Sayung. Si alguien está leyendo esto, significa que se ha decidido el líder de secta de la próxima generación. A veces, una sola línea de escritura transmite más de 100 palabras, por lo que dejo mi significado en esta humilde forma. La posición de líder de secta dentro del Monte Hua no es una posición para liderar. Como cualquiera que se convierta en el próximo líder de secta, naturalmente llegará a saber, los que lideran el Monte Hua son los preciosos discípulos, y ellos son los que traen crecimiento al Monte Hua. El papel de un líder de secta es protegerlos y apoyarlos para que lleven a cabo su propia voluntad sin restricciones. Ahora que eres el líder de secta, espero que dejes de lado tu propia impaciencia y trabajes por el bien de la secta. El Monte Hua es simplemente el Monte Hua. Ninguna persona puede dirigirlo o manejarlo. Recuerda esto cuando estés cansado de las dificultades de la vida y de la pesada carga sobre tus hombros, el Monte Hua no caerá. El Monte Hua es el Monte Hua. Ya sea que decaiga o florezca, permanecerá como el Monte Hua. Como líderes de secta, simplemente protegemos el espíritu de la secta en nuestra generación. Ore para que la voluntad del Monte Hua, que nuestros antepasados protegieron, se transmita a las generaciones futuras. Y nutrir a nuestros descendientes para que continúe nuestra voluntad para que permanezcamos eternos. Te dejo una pesada carga como líder de secta de la generación anterior. El 21º líder de secta del Gran Monte Hua, Han Mun. Fin. Chang Miang miró el pergamino en silencio. Él lo sabía. Sabía que esta no era una carta escrita por su Sayung para él, pero, extrañamente, él era la persona que necesitaba leer esto más que los demás. Cierto, ese hombre realmente fastidió mucho. Chang Miang suspiró y guardó el pergamino en sus manos. Las otras cosas serán devueltas al Monte Hua, pero no este rollo. Bien entonces. Chang Miang se dio la vuelta con una sonrisa. No había mucho, pero esto debería ser suficiente. Primero, tenía los libros de contabilidad, que eran los artículos más esenciales. Si los tuviera, los negocios podrían recuperarse. Entonces el Monte Hua podría salir de la deuda. Por lo que entonces, Chang Miang, que estaba a punto de salir, dejó de caminar. Espera un minuto. Fue extraño. ¿Por qué se siente como si algo estuviera mal? No podía precisar qué era tan extraño, pero sintió que algo andaba mal. ¿Por qué se sentía de esa manera? Espera. ¿Tercer estante? Chang Miang volvió la cabeza. Líder de secta, Su Sayung. Han Mun fue el 21º líder de secta del Monte Hua. Ese hombre había estado obsesionado con organizar las cosas ordenadamente. No era solo la limpieza. Incluso si los muebles de su habitación estuvieran ligeramente inclinados, no podría soportarlo. Pero, ¿2 estantes llenos y un estante vacío? No. No. Ese hombre se habría vuelto loco. Lo sabía porque había estado con ese hombre durante mucho tiempo. Chang Miang corrió hacia el estante vacío. Algo tiene que estar aquí. Seguramente. Ese estante vacío seguía molestándolo. ¿No es incómodo usar una estantería completa para un solo pergamino? El Sayung que conocía no era ese tipo de persona. Si el que vino aquí no fuera Chang Miang sino alguien más, no le habrían dado mucha importancia. Pero ahora Chang Miang estaba allí. Agarró el estante sin dudarlo y lo movió a un lado. No hay nada más alrededor. No había nada detrás del estante excepto la fría pared de hierro. Pero, ¿y abajo? Podría ser. El piso parecía estar cubierto de hierro. Pero, Chang Miang, quien movió el estante, puso su mano en el suelo y pronto la infundió con energía. Si fue el anciano que conocí, entonces debe estar aquí. Si hay un lugar sospechoso, entonces algo debe estar allí. Buoong. No pasó nada. Se preguntó si su energía interna no era lo suficientemente fuerte, no podía sentir nada.
Tal vez yo estoy equivocado. Fue el momento en que se puso nervioso y pensó en darse por vencido. Tú. Cierto. Ah. Cuando Chang Miang sintió que lo succionaban debajo de donde alguna vez estuvo el piso, algo se dio. Rumble. Eventualmente, con la repentina sensación de que algo se caía, Chang Miang perdió el equilibrio y se derrumbó hacia atrás, alejándose de donde estaba antes. ¡Ay! Después de golpearse la cabeza varias veces, sintió que las estrellas de la noche destellaban frente a él. ¿No fue demasiado fuerte? Instintivamente se volvió hacia la entrada. Sin embargo, no parecía que nadie lo notara. Aunque estaba conectado, no parecía que pudiera escucharse debido al largo pasillo. Más que eso, Chang Miang saltó y corrió hacia adelante. Seguro que algo se abrió. Chang Miang corrió a observar el agujero que se había formado. Entonces, Sayong, realmente eres un bastardo desagradable. Se hizo un doble piso oculto en caso de que alguien que no fuera el líder de secta hubiera entrado. Después de todo el arduo trabajo que se necesita para encontrar y abrir este lugar, nadie hubiera imaginado que había otro secreto escondido aquí. Incluso Chang Miang no lo habría sabido si no hubiera entendido tan profundamente a su Sayong. La luz brillaba desde la entrada. Luz. Parecía que la luz estaba hecha para mostrar el camino a Chang Miang. Sin dudarlo, se arrojó por la abertura. La entrada era pequeña, incluso para el cuerpo de un niño. Mientras bajaba por la entrada, encontró un espacio tan pequeño que le resultó difícil enderezar la espalda. En ese lugar, Chang Miang extendió su mano y decidió cerrar la puerta que se abrió. Lentamente. Lentamente. Se aseguró de que no saliera ningún sonido. Y los ojos de Chang Miang se abrieron de par en par. Su respiración se aceleró y su corazón empezó a latir con fuerza. La sangre se apresuró a su rostro mientras la emoción coloreaba su visión. Ja 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 ja. Se moría de alegría. Había felicidad justo enfrente de él. Los lingotes de oro estaban cuidadosamente apilados en un lado. Y varios otros tesoros dispuestos en otro lado. ¿Y es esta mi tumba? Incluso había gemas desconocidas allí. Jejejejejeje. La risa seguía saliendo. Incluso cuando trató de no reírse, no pudo controlarlo. Ujajajajaja. Bien, cálmate. Cálmate. Por fin soy rico. La situación que el 21º líder de secta, Han Moon, trató de evitar desesperadamente tomando medidas extremas para proteger esta riqueza. Este fue el momento en el que el destino y la fortuna del Monte Hua pasaron firmemente a manos de la única persona que no debería tenerla en absoluto. Hyun-jong suspiró suavemente mientras miraba la luz del sol asomándose por la ventana. Para algunos, esa luz del sol podía ser el comienzo de un día agradable. Pero para aquellos que vivían en un tiempo ominoso, no había nada más resentido que la luz del sol que trae otro día. Es de mañana otra vez. Una vez más, un nuevo día ha comenzado. Ya han pasado 2 días. Y quedaban 5 días más para pagar la enorme deuda. 5. Solo 5 días más. Hyun-jong cerró los ojos en silencio. 5 días. Si no podía preparar 100.000 Niang en este corto periodo, el Monte Hua caería en sus manos. Había 3 cosas esenciales en la vida: comida, ropa y, finalmente, hogar. Aunque podrían vivir incluso si perdieran su hogar, aquellos que se quedaran en el Monte Hua tendrían que intentar encontrar una forma diferente de llevar sus vidas. El Monte Hua ya no podía llamarse Monte Hua. Puede haber algunos que deseen llevar su nombre y suceder la voluntad del Monte Hua. Durante muchos años, el Monte Hua fue considerado una secta prestigiosa. Seguramente, algunos desearían aferrarse a él. Si una secta imponente con miles de discípulos se desmorona un día y solo puede albergar a unas pocas docenas de estudiantes, y si luego pierde su hogar y es exiliada, ¿no podemos decir que ha sido completamente destruida? Aquellos que no puedan quedarse aquí no tendrían más remedio que dispersarse. Habrá personas que lo sigan por un tiempo,
pero a medida que sus vidas se vuelvan más difíciles, ¿no buscarían simplemente otro trabajo? Y poco a poco. No. Jaehyun negó con la cabeza violentamente. Este no era el momento de pensar tan débilmente. Todavía le quedaban 5 días. Podría proteger el monte Hua si encontraba alguna forma de recaudar la cantidad necesaria. Él era el líder de secta. Y no se rendiría hasta el día en que desaparezca el monte Hua. Todos los demás tienen el lujo de darse por vencidos, pero él no podía fallar. Jaehyun levantó la mano y se frotó la cara. Tal vez podría llegar a todos los que tenían una relación mínima con el monte Hua. Las historias del declive del monte Hua habían circulado por todo el mundo. Solo necesitaba encontrar una persona capaz que estuviera dispuesta a ayudarlos. Solo una persona. Jaehyun se rió suavemente con burla. ¿Ayudarnos? Si alguien quisiera ayudar, ya lo habría hecho. Incluso cuando el monte Hua tenía mayores esperanzas que ahora, nadie los ayudó. Y ahora, ¿quién vendría y prestaría la gran suma de 100.000 Niang a una secta arruinada? Es tan agobiante. No podía ser evitado o ignorado. Pero Jaehyun tuvo que sentir el peso cada día a medida que crecía sobre él. El miedo siempre presente de que la vida del monte Hua se trunque con su generación. Rezó y rezó para que el sol no saliera cada mañana mientras luchaba por pasar otra noche sin dormir. Fue cuando. Líder de secta. Jaehyun ajustó su expresión. No importaba cuán deprimido estaba, no podía mostrárselo a sus discípulos. Incluso si el monte Hua se derrumbaba mañana, debía ser recordado como el noble líder de secta que cargó con los males de sus estudiantes mientras estaba a su lado. ¿Qué pasa? Creo que necesita salir y ver. Jaehyun inclinó la cabeza. Se movió de inmediato y salió. Justo afuera, un geom estaba allí esperando con el rostro en blanco. ¿Un geom? Jaehyun frunció el ceño. No era un am sino un geom, ¿no estaba un geom a cargo del dormitorio de la flor de ciruelo blanco? Si vino aquí, significaba que algo había sucedido en los dormitorios. Pero, ¿qué podría pasar en los dormitorios que requiriera la atención directa del líder de secta? ¿No es todavía tan temprano en la mañana? ¿Qué pasó? Líder de secta. Un geom tenía una cara extraña. Parecía sorprendido, pero también un poco exhausto. ¿Qué podría haber pasado? Sabía que reunir niños y disciplinarlos era agotador y requería paciencia. Al ser elegido para esta tarea, un geom era generalmente una persona muy tranquila y serena. Sin embargo, si incluso un geom luchó por mantener la compostura, no pudo entender lo que sucedió. Te contaré los detalles en el camino, líder de secta, tienes que ver esto por ti mismo. Guíame. Jaehyun lo siguió sin dudar. Tenía curiosidad, sin embargo, dado que un geom preguntó de manera tan seria, decidió simplemente seguirlo primero. Sí, líder de secta. Un geom se movió rápidamente y Jaehyun lo siguió sin demora. ¿A dónde vamos? Jaehyun frunció el ceño mientras miraba a su alrededor. El lugar al que se dirigían no eran los dormitorios. Era un lugar detrás de los dormitorios, Lotus Peak. ¿Por qué allí? Sin embargo, un geom siguió subiendo con todas sus fuerzas sin decir una palabra. Lo sabré una vez que lo vea. A mitad de camino con un geom, vio a discípulos de tercera clase sentados, dispersos, a un lado. ¿Por qué estaban esos niños aquí? ¿Y por qué estaban por todos lados? Los ojos de Jaehyun se abrieron. Los niños estaban acostados a izquierda y derecha mientras seguían subiendo. A pesar de que llegó el líder de su secta, ni siquiera podían levantar la cabeza para saludarlo y seguían jadeando por aire tirados en el suelo. ¿Qué es esto? Un geom, que se dio cuenta, gritó. ¿Qué pasa? El líder de secta está aquí, no pueden mostrar modales. Déjalos en paz. Pero líder de secta. Más bien, ¿por qué los niños están en esta condición? ¿Qué? Un geom miró a su alrededor y luego preguntó. Chang Miang. ¿Dónde está Chang Miang? ¿Chang Miang? ¿Por qué salió ese nombre aquí?
Hyun-jong miró a Un-geom con una cara que decía que no podía entender nada. Chang-myang se refirió al niño que recientemente ingresó a la secta, entonces, ¿por qué lo llamaron? Estoy por aquí. La respuesta llegó antes de que sus preguntas fueran contestadas. Los ojos de Hyun-jong se abrieron cuando se giró para ver de dónde venía la voz. ¿Tú, por qué? Un niño extraño, casi grotesco, salió de detrás de un árbol. Cara más blanca que una hoja de papel en blanco con labios azulados como un cadáver. Las sombras debajo de sus ojos parecían extenderse hasta su barbilla. No parecía un humano. No parecería extraño que ese niño colapsara y muriera en el acto. ¿Qué pasó? Ah, lo siento. Entrené demasiado. ¿Qué fue eso? Si una persona pudiera asumir tal apariencia simplemente entrenando, ningún discípulo habría sobrevivido hasta ahora. El entrenamiento debe hacerte más fuerte, no más débil. Pon excusas que sean creíbles. En ese momento, Un-geom habló. Ese no es el punto en este momento. Hyun-jong parpadeó por un momento. ¿No era eso? ¿De qué estás hablando? El hombre a cargo de cuidar a los niños dijo una cosa tan ridícula. El dormitorio de la flor del ciruelo blanco era el futuro del Monte Hua. ¿No eran ellos los discípulos que guiarían al Monte Hua hacia un nuevo futuro? ¿Cómo podría alguien que estaba entrenando a los niños decir eso? Necesitas ver esto. Chang-myang, ha encontrado algo extraño. ¿Extraño? Date prisa, señor. Un-geom parecía serio. ¿Qué? Si hubiera sido otra persona mostrando esa actitud, Hyun-jong los habría gritado y maldecido de inmediato, pero tenía un profundo conocimiento del carácter de Un-geom. Si un individuo tan tranquilo se comportaba de esta manera, debe ser grave. Hyun-jong finalmente siguió a Chang-myang y Un-geom y se adentró en el bosque. ¿Qué demonios está? Hyun-jong no pudo continuar. Una pequeña sección de la tierra apareció ante su vista, había sido excavado y contenía una caja vieja dentro. La caja estaba medio abierta. Los ojos de Hyun-jong casi se salieron de sus órbitas. Podía verlo. Dentro de la caja había una luz dorada brillante. Y solo había un metal que podía emitir una luz tan dorada. Pero no fue simplemente el oro lo que llamó su atención. Eran los libros junto al oro. El título de los libros pareció sacarle el alma del cuerpo. Libros de la aldea Hua UM del Gran Monte Hua. Un título largo. Esto. Hyun-jong no podía volver a sus sentidos. ¿De dónde vino? ¿Por qué estaba el oro aquí? Estaba demasiado asustado para acercarse a esta increíble realidad. Tenía miedo de que los artículos desaparecieran como un espejismo si extendía la mano para agarrarlos. ¿Cómo los encontraste? Ese niño los encontró. ¿Niño? Hyun-jong volvió la cabeza hacia la figura cadavérica. Con una cara medio moribunda, Chang-myang abrió la boca. Yo estaba entrenando al amanecer. ¿Qué? Al escuchar la voz de Mosquito, Hyun-jong inclinó la cabeza. Un-geom decidió ayudarlo. Parece haber venido al pico del loto al amanecer para entrenar. ¿Entrenar al amanecer? ¿Cuándo empezaste con eso? Lo empezamos hace un tiempo. Desde el día que entró ese niño. ¿Desde el día que entró el niño? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se unió? No. No debería estar pensando en una cosa así ahora. Podría pedir los detalles más tarde. Entonces, ¿quieres decir que encontraste esto mientras escalabas el pico del loto para el entrenamiento matutino? Para ser precisos, estaba demasiado cansado y decidí descansar entre los arbustos, pero el lugar en el que me senté era extrañamente duro, y cuando miré más intensamente, algo sobresalía. Entonces, lo desenterré por si acaso. Pero, las cosas adentro eran tan inusual, así que pensé que tenía que informar a los mayores en lugar de comprobarlo yo mismo. Tómate tu tiempo. ¿Qué tipo de niño entrena tan duro que apenas puede hablar? El entrenamiento es la raíz. Yo lo entiendo. Deberías volver y descansar. Lo comprobaré yo mismo.
Jaeun-jon tragó saliva seca mientras se acercaba a la caja. Temblando, puso su mano sobre la caja. Sin embargo, lo que tocó no fue el oro, sino los libros a su lado. Libros de contabilidad de la aldea Hwaun del Gran Monte Hua. Jaeun-jon murmuró para sí mismo como si hubiera perdido la cabeza mientras sacaba los libros uno a la vez. Sus manos temblorosas hablaban claramente del estado de su mente turbulenta. Ni siquiera abrió los libros. Estaba aterrorizado de que si abría el libro torpemente, se desmoronaría ante sus ojos. Registros del Gran Monte Hua. Era un libro que trataba sobre la historia del Monte Hua. Aunque podía que no desempeñe un papel funcional, sigue siendo significativo. Jaeun-jon dejó cuidadosamente los libros y miró cada uno de sus títulos. Sie 7. Sus ojos se contrajeron. Espada de los 7 sabios. Todo su cuerpo tembló. Esto es. Esto. Líder de secta. Uf. Jaeun-jon sintió que perdía el conocimiento. Líder de secta. Líder de secta, cálmate. Al escuchar que la gente lo llamaba, Jaeun-jon sonrió mientras cerraba los ojos. Lo que salió de la caja no fue solo riqueza y libros. Era la esperanza. Líder de secta. Líder de secta, abra los ojos. Jaeun-jon abrió los ojos en estado de shock. ¿Un sueño? Se levantó y vio que la caja aún estaba frente a él. Afortunadamente, no era un sueño. Un Ungeom. Sí. Líder de secta. Llama a los comerciantes. Mueve la caja a mi residencia. Y haz que los discípulos mayores vigilen el perímetro. Sí. Líder de secta. No. Lo moveré yo mismo. Ahora mismo. Jaeun-jon respiró hondo y se calmó. Nada era seguro todavía. Para comprender con precisión la situación, primero tendría que verificar todo y ver si los artículos eran genuinos. Pero deben ser genuinos. Si estas cosas estaban enterradas aquí, junto con una riqueza tan enorme, tenían que ser genuinas. No. Aún así, necesito estar seguro. La esperanza y la ansiedad lucharon entre sí mientras sus emociones surgían. ¿Se ha sentido así alguna vez en las últimas décadas? Ungeom. Sí. Líder de secta. Trae tus cosas y baja de la montaña. Sí. Jaeun-jon saltó y de repente miró a Chang-Miang. Chang-Miang. Sí. Líder de secta. Has trabajado duro. Hablaremos de esto más tarde. Sí. Cuando Chang-Miang retrocedió sin decir una palabra, Jung-jon rápidamente levantó toda la caja. Luego, le hizo una petición a Chang-Miang. Toma a los otros niños y regresa al dormitorio. Listo. Bien. Con eso, Jaeun-jon se dirigió hacia la cima. Y Ungeom lo siguió con los otros objetos de valor. Los niños que estaban allí los miraron con los ojos en blanco. ¿Qué fue eso? En medio de los niños confundidos, Chang-Miang sonrió. Esto debería ser suficiente por ahora. La riqueza y los suministros contenidos en la caja eran solo una parte de lo que había en el almacén. ¿Por qué solo dio una porción? No es del Monte Hua, es de Chang-Miang. No, ciertamente no es por eso. Es porque el primer bocado se desvanecía rápido. Si le daba una bofetada a un moribundo, era posible que su cuerpo no pueda soportarlo y desperdicie lo que se le había dado. En lugar de sobrealimentarlo, debes darle lo suficiente para saciar su hambre para que ya no se muera de hambre. No es necesariamente bueno darle a alguien más de lo que necesita. Chang-Miang juzgó que el Monte Hua actual no podía soportar la carga de una gran suma de riqueza. No era razonable que se les entregara una enorme suma de dinero a la vez. Todo lo que la secta necesitaba hacer era empezar de nuevo. Por supuesto, este era un juicio para la secta, pero no lo era para Chang-Miang. Jung-jon se le acercó. Sajae. Nos pidieron que bajáramos, ¿no deberíamos regresar al dormitorio? Chang-Miang asintió con la cabeza. Deberíamos. Pero, ¿por qué Sajae se ve así?
Uf, algo pasó. Chang Mian agitó la mano y descartó la preocupación. Sé lo que está preguntando. Gracias al uso de su interno puro, la condición de su cuerpo se deterioró. Debería haber sido más cuidadoso. Esto no habría sucedido en el pasado, pero ahora ni siquiera estaba en un cuerpo estable. Entonces, todo cambió cuando trató de esforzarse demasiado con un cuerpo de niño. Era una tontería pensar que podía controlarlo perfectamente usando este cuerpo nuevo e inexperto. Era natural que terminara usando más de su verdadero y interno de lo que pretendía. Parece que vas a morir. No moriré. ¿En serio? ¿Preferirías que yo muera? Jun-Jong volteó la cabeza sin responder. ¿No responds? ¿Realmente quería que Chang Mian muriera? ¡Qué bastardo! No vas a morir de todos modos, así que ¿por qué esperabas que dijera que espero que no mueras? Supón. ¿Espera qué? Quen. Chang Mian chasqueó la lengua ante eso. Realmente podría estar en la cama por un mes o dos. No era fácil recuperarse de esas cosas. Incluso si Chang Mian intentara vivir con cuidado, solo podría luchar hasta que su cuerpo volviera a la normalidad a menos que pudiera encontrar algunas píldoras medicinales. Por cierto, ¿cómo encontraste eso? No parecía algo normal, especialmente viendo lo sorprendido que estaba el líder de secta. Vive una buena vida, y los cielos cuidarán de ti. Así que sé un buen chico de ahora en adelante. Si alguien como Chang Mian fue bendecido por Dios, entonces los otros niños ya deberían tener garantizada una vida bendecida. Sin embargo, nadie replicó. Chang Mian miró hacia abajo y miró al líder de secta que descendía de la montaña. Si le han dado tanto, debería ser capaz de manejarlo, las cosas irán bien. Si no es estúpido. Vamos, bajemos. Cierto. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué? Para bajar, ¿no deberíamos bajar por aquí? Jun-Jong señaló el camino que bajaba. ¿En serio estás preguntando algo tan obvio? Entonces, ¿por qué estás caminando? Tich, tic, tich. Chang Mian chasqueó la lengua ante la pregunta de Jun-Jong. Sayung. Para ser un guerrero, necesitas tener una forma de pensar flexible. No creas que solo hay un camino hacia abajo. Subiendo a la cima y descendiendo por el otro lado, hay muchas maneras de bajar. ¿Qué clase de mierda está diciendo? Ese idiota. Vamos, el líder de secta y los demás se han ido, pero todavía tenemos que entrenar. Las últimas 10 personas no recibirán sus comidas hoy, corran. Los pies de Jun-Jong comenzaron a moverse mientras corría rápidamente hacia la cima, incluso antes de que tuviera la oportunidad de expresar su descontento. Los otros niños lo siguieron, corriendo hacia la cima en pánico. Ese bastardo diabólico. Maldita sea, no creo que pueda alcanzarlo. Al ver a los niños correr con todas sus fuerzas, Chang Mian sonrió. Le daré un regalo a quien termine primero. ¿Qué debe preparar para la próxima vez? Los artículos que colocó en esa caja y le dio a la secta eran solo un poco de lo que tenía. La riqueza sacada fue menos de 1/10 parte de la riqueza en el almacén. Chang Mian miró hacia el cielo. Se sentía como si su Sayung lo mirara con una cara distorsionada. No me digas, ¿crees que me lo voy a comer solo? Solo lo suficiente, con moderación. Bien, moderación. Jejeje. Chang Mian sonrió mientras se movía. Es genuino. Podía sentir su corazón latiendo. Por supuesto, se esperaba esta respuesta, pero el impacto no disminuyó a pesar de que se esperaba. Preguntó Hyun-Jong, incapaz de ocultar su temblor. ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro. Los libros de contabilidad son genuinos y también aseguramos la escritura que se encuentra debajo del oro. Líder de secta. Juju. Quería hablar, pero las palabras no le salían. No pudo evitar reírse con voz ronca. ¿Cómo hizo esto? Lo tenemos. Líder de secta. Juju. Por mucho que lo intentara, no podía dejar de sonreír.
Se decía que nadie sabía lo que sucedería en la vida, pero ¿realmente suceden cosas tan preciosas? ¿Qué pasaría si esto se descubriera con una semana de retraso? Ni siquiera quería pensar en ello. Los cielos no nos han abandonado. No, no son los cielos, sino los ancestros del monte Hua, quienes siguieron cuidándolos y ayudándolos. Ha-Hyun-Jong cerró los ojos, incapaz de ocultar su ardiente pasión. Entonces, ¿podemos probar el contenido en el libro mayor? Estos certificados fueron emitidos por la nación. Claro que podemos demostrarlo. Podemos traer los negocios de Hua bajo nosotros una vez más e incluso el pabellón Tae Hua también. Bien. Eso es bueno. Es un milagro. En apenas unos días, los discípulos del monte Hua habrían sido arrojados a vivir a la calle. Pero con estos libros, no solo podrían proteger su hogar, sino que incluso podrían recuperar los negocios que perdieron hace tanto tiempo. Un premio gordo. El jefe de asuntos financieros, Ha-Hyun-Jong, se rió. Es improbable, pero aunque sean falsos, podemos superar la crisis inmediata. Incluso si estos libros de contabilidad no funcionan, la riqueza en la caja vale más de 100.000 Niang. Es más que suficiente para devolverlo. Gracias a Dios. Es un alivio. Con este dinero, podemos resolver todos los problemas financieros del monte Hua a la vez. Y si podemos recuperar los negocios, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Podía escuchar palabras tan dulces fluyendo sin parar. Para Ha-Hyun-Jong, sonaba como la sinfonía más hermosa. Eso no es todo. Ha-Hyun-Sang, el director de artes marciales, sonrió y dijo: Esta espada de los 7 sabios es real. Tendré que examinarlo más adelante, pero no hubo un solo error escrito en este libro. ¡Ay, ay! También es alentador que la espada de la flor caída sea correcto. Aunque no está al mismo nivel que las otras, es perfecta para aprender junto con la espada de los 7 sabios. Servirá como un paso intermedio hacia las artes más avanzadas. Correcto. La espada de hoja de bambú también parece ser legítima. Lo estaba perdiendo. Ha-Hyun-Jong no pudo seguir el ritmo. Si hablaba ahora, solo lo haría parecer estúpido. Es un sentimiento indescriptible, la espada de los 7 sabios ha vuelto a caer en nuestras manos. En el pasado, se practicaba como base para todas las artes marciales del monte Hua. Finalmente, será como era en el pasado. No fue así para nosotros, ¿verdad? Sí, líder de secta. Este es el tesoro del monte Hua. El líder de secta notó que Ha-Hyun-Sang había abierto la boca para decir algo y luego la cerró, pero Ha-Hyun-Jong no se lo perdió. ¿Hay algún problema? No fue nada. ¿Se trata de las artes marciales? Para nada. Son genuinos, puedo garantizar eso. Me alegro. Mientras el líder de secta asentía, Ha-Hyun-Sang habló. ¿No se dijo que un discípulo de tercera clase los encontró? Cierto. Un niño llamado Chang Mian que se unió recientemente. Él necesita ser recompensado. Deberíamos darle algo. Gracias a ese niño, el monte Hua. No quise decir eso, líder de secta. Ha-Hyun-Jong interrumpió las palabras de Ha-Hyun-Jong. Es un niño que acaba de ingresar al monte Hua. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vimos a alguien con tanto corazón por el monte Hua? Correcto. Incluso si ese niño no supiera el valor de los libros, reconocería claramente el valor del oro y las joyas. Si fuera yo, en el momento en que se abrió la caja, habría tomado algunos artículos y los habría escondido en otro lugar. Si no, enterraría la caja y la escondería de los demás. Hubo palabras horribles. Pero lo que dijo Ha-Hyun-Jong era la verdad. Cierto. No pensé en eso. Un niño único, verdaderamente extraño y único. Esa es una riqueza que podría sacudir el corazón de cualquier hombre en el monte Hua. Si lo hubiera visto, no habría hablado de ello de inmediato. Recordaré eso. ¿Líder de secta? Ha-Hyun-Jong estaba un poco nervioso, a lo que dijo Ha-Hyun-Jong. Es maravilloso. Pero el monte Hua recibió una bendición. Ha-Hyun-Jong sonrió.
Aunque fue una coincidencia, estaba realmente agradecido de que esta caja fuera descubierta en el momento adecuado. Pensó que cambiar de opinión y traer al mendigo fue la decisión correcta, ya que salvaría el Monte Hua. Hyun-jong. Sí. Líder de secta. ¿Son reales los libros de contabilidad? Pondré mi cuello en la línea. Ya veo, entonces hay personas a las que debemos llamar de inmediato. Los ojos de Hyun-jong estaban serios. Ahora era el momento de castigar a aquellos que intentaron apuntar sus flechas al Monte Hua. Todos los involucrados, llévenlos al Monte Hua. Hyun-jong, el líder de secta, finalmente pudo mantenerse erguido. Oh, esto es difícil. Yu-jong-san, claramente sufriendo, gimió en voz alta. La montaña que conducía al Monte Hua era tan empinada que incluso las personas que vivían en el pueblo de abajo no podían escalarla con facilidad. Afortunadamente, tenían escoltas para ayudarlos a escalar la montaña, pero la gente común no se atrevería. El hecho de que estuvieran escalando la montaña nuevamente menos de una semana después de su última caminata lo estaba poniendo incómodo tanto física como mentalmente. Uf. Dueño Yu. Sé fuerte. Estoy tratando de ser fuerte. Yu-jong-san estaba molesto. A pesar de que los escoltas lo alentaron, luchó mucho para subir cada escalón. Se le pidió que escalara un acantilado escarpado, por el que ninguna persona común podría pasar, apoyándose en una cuerda vieja y desgastada. Por eso no se desarrolló el Monte Hua. Una vez que recupere el dinero, nunca volveré a este lugar. Porque no quería volver a ver el Monte Hua nunca más. Mientras subían el acantilado, un área lisa y plana los recibió. El propietario Kon, quien confirmó que todos habían subido, abrió la boca. Tomaremos un descanso aquí. Omi. Dueño Kon. Es una buena idea. Me tiemblan las piernas. El propietario Yu necesita hacer ejercicio con más frecuencia. Jujuju. No soy ajeno al ejercicio, pero no creo que mi cuerpo se acostumbre nunca a escalar esta montaña. No es tan malo. El propietario Yu negó con la cabeza y se sentó en una roca. Pero el dueño Kon. El propietario Pan se acercó al propietario Kon. ¿Qué pasa? ¿Por qué el líder de secta de repente nos pide que vayamos al Monte Hua? Todos los que se frotaban las piernas doloridas volvieron su atención hacia el hombre. ¿Tal vez consiguió el dinero? El propietario Kon sonrió suavemente. ¿Es eso posible? 100.000 no es una cantidad pequeña. El propietario Kon habló sin rodeos. Pero sí es prestado. No hay nadie en el mundo que esté dispuesto a prestar 100.000 a una secta moribunda. Una persona con un corazón tan bondadoso nunca podría volverse rica. Seguramente. Yu-jong-san se encogió de hombros. Entonces, ¿qué piensa el propietario Kon? ¿Por qué crees que el líder de secta nos ha llamado? Para rendirse. ¿Rendirse? El propietario Kon miró hacia la cima, donde se encontraba el Monte Hua. Probablemente, debe haber tratado de buscar ayuda y se le ha negado en todo momento. Sería desagradable alargar el sufrimiento hasta el último momento, por lo que nos llamó antes de tiempo para conceder. Yu-jong-san chasqueó la lengua. Esta es la primera vez que escucho de alguien que llama a sus cobradores de deudas a su puerta, sin nada que pagar, solo para deshacerse de ellos más rápido. ¡Qué deudor más rígido! Bueno, él está en una situación difícil por la deuda. Aún así, es el líder de secta del Monte Hua, no hables demasiado precipitadamente de él. El propietario Kon es una persona tan bondadosa. ¿Cómo puedes pensar tan bien en alguien que pidió dinero prestado y no lo ha devuelto en décadas? El propietario Kon sonrió. Lo que quise decir fue que mantuviéramos nuestros modales. El nombre del Monte Hua pronto desaparecerá. ¿Por qué hacerlo más doloroso para ellos de lo necesario? Todo el mundo debería saber de la benevolencia del propietario Kon. Tenemos actitudes tan diferentes. No fue nada. Al ver eso, Yu-jong-san chasqueó la lengua y pensó para sí mismo. Escupir bromas mientras está sentado sin hacer nada. Estaban planeando confiscar la secta y echarlos de sus hogares. ¿A quién le importaría tu cortesía? Pero
Yu Jong-san miró hacia la cumbre. ¿Conseguiremos realmente el dinero? Siempre le preocupaba si la secta se vendería a un precio razonable. De hecho, el propietario Kon habló con bastante confianza, pero cualquier comerciante se preocuparía cuando hubiera dinero en juego. Pero Yu Jong-san no estaba preocupado por eso. Si un miembro de la secta del Borde del Sur viniera aquí, ¿no significa eso que está interesado en esto? En el pasado, todo el mundo sabía qué tipo de relación existía entre el Monte Hua y la secta del Borde del Sur. Ahora era una historia desvanecida ya que el nombre del Monte Hua desapareció y la secta del Borde del Sur ascendió demasiado alto para que los demás la alcanzaran. Sin embargo, los líderes de secta del Borde Sur ciertamente recordarían su rivalidad con el Monte Hua, ¿verdad? Si continuaban aferrándose a su resentimiento, entonces era evidente que no querrían que quedara ni un fragmento del Monte Hua en el mundo. El propietario Kon debe estar pensando en venderlo a la secta del Borde del Sur. De la deuda total de 100.000 Niang, Yu Jong-san debía recibir 5.000 Niang. ¿Cuánto eran 5.000 Niang? Incluso si el dinero se derrochaba y se gastaba frívolamente, era una suma enorme que aún sería suficiente para que la próxima generación viviera cómodamente. El largo tira y afloja finalmente está llegando a su fin. El corazón de Yu Jong-san comenzó a palpitar ante la idea de finalmente tener en sus manos tanta riqueza. Me pregunto cómo sería la cara del líder de secta. La idea de ver el rostro solemne de ese anciano distorsionado hizo que Yu Jong-san se sintiera un poco amargado, pero rápidamente reprimió los crecientes sentimientos de simpatía. Después de todo, ¿no es cierto que no hay amigos ni familiares cuando se trata de dinero? Empecemos a escalar ahora. Sí. Todos se levantaron de un empujón, a pesar de pasarlo mal, no dijeron nada. Con los ojos cegados por el dinero, comenzaron a subir de nuevo. Cada vez que lo veo, se siente extraño. Alguien en la multitud expresó sus pensamientos. Es solo un edificio que apenas se mantiene unido. Se podía escuchar una sensación de desgana en la voz. Edificios y paredes cayendo y la puerta principal donde la puerta ya había sido atravesada. Una secta obviamente arruinada apareció ante ellos, ya sea destruida por otra persona o descuidada durante años debido a la bancarrota. Aún así, había algo cautivador al respecto. El peso del Monte Hua protegió a Shaanxi durante años. A pesar de no decir una palabra, todos compartían sentimientos similares. Ahora, estaban aquí para sofocar el último aliento del Monte Hua. Hoy, el líder de la secta finalmente se rendiría. El Monte Hua, que protegió esta tierra durante cientos de años, finalmente estaba llegando a su fin. Quem. ¿Todos sintieron el peso de sus acciones? Todos tosieron en silencio. No tenían intención de alejarse de tanto dinero, pero aún así, eran personas nacidas en la aldea Hua UM. Entonces, no pudieron evitar sentirse mal por haber matado a sus guardianes con sus propias manos. Entremos. Solo el dueño Kon parecía estar bien. Cuando tomó la delantera, todos dudaron y luego lo siguieron. ¿Están todos aquí? Al entrar, Unam lo saludó. Anciano Unam. Me alegro de verte. Todavía no soy lo suficientemente bueno para ser llamado anciano. Por favor, llámame Unam. Como desees. Unam sonrió y habló. El líder de secta está esperando. Por aquí. El propietario confrunció el ceño. ¿Realmente serán capaces de devolverlo? Cuando llegaron el otro día, los demás los detuvieron. Pero ahora, les estaban pidiendo que entraran con expresiones casuales. Incluso si el líder de secta les hubiera informado que estos comerciantes vendrían, ¿no era extraño cuánto había cambiado su actitud? El propietario Kon miró con cautela la espalda de Unam y lo siguió. Lo sabremos muy pronto. Tal vez esta sea la verdadera naturaleza del Monte Hua. Tal vez, reconocieron su destino y decidieron encontrar el final en paz. En lugar de parecer cobardes pidiendo más tiempo, han elegido morir de pie con la frente en alto. Me siento preocupado. Tal vez, fue porque el momento que había esperado tanto tiempo finalmente se estaba haciendo realidad.
La gente común tiende a bajar la guardia tan pronto como su objetivo está a la vista, pero con Moon Yeon es un hombre astuto que se pone más nervioso en esos momentos. Mientras caminaban en silencio, llegaron a la residencia del líder de la secta. Parado frente a él estaba Jaehyun-Jon esperándolos. Saludamos al líder de secta. Cuando el dueño Kon emitió sus saludos, los demás lo siguieron. Era el último paso, quería ser lo más educado posible. Bienvenidos. Debes haber pasado por muchas cosas mientras subías aquí. Jaehyun-Jon sonrió suavemente y saludó a todos. Lamento tomar su tiempo. Espero que entiendan que tuve que pedirles que vinieran aquí en lugar de que yo bajara para reunirme con todos ustedes. No es un problema en absoluto. Estamos ocupados, pero no más ocupados que el líder de secta. Entonces, es obvio que debemos venir. El propietario Kon respondió con una sonrisa. En lugar de eso, ¿qué? Jaja. ¿Tanta prisa? Debes haber tenido dificultades para escalar la montaña, así que tal vez una taza de té. Líder de secta. El propietario Kon interrumpió las palabras del líder de secta con un tono decidido. Es bueno tomar una taza de té y hablar. Pero somos comerciantes, por lo que nos gustaría discutir los asuntos comerciales primero. Los comerciantes somos personas que primero lidiamos con los problemas y después comemos o bebemos. Espero que el líder de secta lo entienda. Por supuesto. Veo que solo estaba pensando en mí. Jaehyun-Jon sonrió y luego dijo. Entonces, vayamos al grano sin perder el tiempo. Gracias. El propietario Kon sonrió. Los he traído a todos aquí hoy para transmitir la posición del Monte Hua. ¿Posición del Monte Hua? Jaehyun-Jon miró al propietario Kon. El propietario Kon ya estaba pensando en la situación. He probado todos los métodos disponibles, pero no he podido encontrar a nadie dispuesto a prestar dinero al Monte Hua. En otras palabras, no parece que pueda devolver el dinero dentro de la fecha dada. El propietario Kon frunció el ceño ante esas palabras. Líder de secta. Te hemos dado suficiente tiempo. También necesitamos ganar lo suficiente para ganarnos la vida. No podemos extender más su fecha límite. Por eso estoy diciendo esto. Jaehyun-Jon hizo contacto visual con cada persona. Sé que no se puede demorar más. Pero es imposible que el Monte Hua realice el pago completo antes de la fecha de vencimiento. Por favor, entiende. Jaehyun-Jon hizo una reverencia. No puedo devolver todo ese dinero, pero puedo pagar una parte. Por lo tanto, si alguien aquí estaría de acuerdo con retrasar personalmente su fecha de pago, nos sería de gran ayuda. Cuando el líder de secta bajó la cabeza hacia ellos, todos estaban conmocionados y avergonzados. Una atmósfera extraña comenzó a fluir entre la multitud. Chang Miang, descansando en el alero de un edificio desde la distancia, parecía estar divirtiéndose mientras espiaba al líder de secta y a los comerciantes. Entonces, así es como planea atacar. Los ojos de Chang Miang, que miraban al líder de secta, brillaron. Él no lo sabía. ¿Estaba el líder de secta tratando de empujarlos al fuego del infierno, o les estaba dando una última oportunidad de redención? Podría interpretarse de cualquier manera. Sin embargo, una cosa era cierta, Jaehyun-Jon, el líder de secta del Monte Hua, no era un hombre tan simple como parecía. Así es como debería ser. ¿No lo vio? La figura del líder de secta, encorvada y temblando de tristeza dentro del oscuro corredor, aferrándose a la puerta que no podía abrir. Él fue quien mantuvo el Monte Hua, incluso cuando la carga crecía y el dolor lo desgarraba de adentro hacia afuera. Cargó a la secta colapsada sobre su frágil espalda sin sacrificar su gentileza o dignidad. Chang Miang entrecerró los ojos. Pero eso no debería ser todo. Demostró su paciencia. Sin embargo, ese no era el único rasgo que debería poseer un líder de secta. Por supuesto, eso también era importante. Pero el Monte Hua, no, había ciertas cualidades esenciales para ser un líder de secta exitoso en cualquier fuerza. Para mantener la cabeza fría y la compostura. Así es como debe ser un líder de secta.
Aunque una secta es donde nacen los artistas marciales, la esencia de la disciplina era mantener la calma y mantener la cabeza fría. Independientemente de su personalidad original, un líder de secta debe tener este rasgo. Por el bien del Monte Hua, debía poder confiar en sus decisiones con toda su mente y cuerpo, tomando decisiones mientras pensaba racionalmente en su curso de acción. Entonces, ¿Hyeon-jong tenía el corazón de un líder de secta? Chang Miang, acostado, apoyó la barbilla en sus manos y levantó ligeramente su cuerpo. Creak. El sonido de huesos rompiéndose en su espalda. ¡Ac! Inmediatamente agarró su cintura y volvió a caer a su posición original. Voy a morir. No había una sola parte de su cuerpo que se sintiera bien, probablemente porque su cuerpo no estaba entrenado adecuadamente. A pesar de que estaba practicando constantemente, su cuerpo no se recuperaba lo suficientemente rápido. Había calculado que sería posible restaurar su cuerpo en 1 o 2 meses, pero el problema era que tendría que soportar este dolor durante esos meses. Resucitó en el cuerpo de un niño pequeño y débil y estaba constantemente exhausto hasta el punto de morir, y ahora ni siquiera podía levantar su cuerpo. Necesito hacer algo al respecto. Chang Miang respiró hondo y sacudió la cabeza. La condición de su cuerpo podría tratarse más tarde. Primero, tenía que ver cómo se resolvía esta situación. ¿Nos pidió que retrasáramos su pago? El propietario confrunció el ceño sutilmente. Esto era algo que no esperaba. Nunca subestimó el poder del Monte Hua. Decenas de sectas surgen y desaparecen todos los días. Entonces, sabía que una secta que funcionaba durante cientos de años no sería un objetivo fácil. Aunque la situación no era buena para el Monte Hua, todavía era una secta con una larga historia. Pero, ¿esto es todo lo que queda de ellos? Quería reírse. ¿Sobreestimé el Monte Hua? Si tuvieran potencial, no habrían llegado a una situación tan desesperada en absoluto. Líder de secta. Te dije claramente antes que no hay forma de que podamos retrasar el pago por más tiempo. No me malinterpretes. No le estoy preguntando al propietario Kon en este momento. Hyeon-jong miró al dueño Kon y habló. Soy muy consciente de la posición de Hwa-un. Es por eso que les estoy preguntando a todos ustedes directamente ahora. Incluso si son 100.000 Niang, ¿no tienen cada uno de ustedes una cantidad diferente para recibir? Eso es verdad. Entonces, personalmente estoy preguntando si hay alguien de acuerdo con que se le pague más tarde. El propietario confrunció el ceño. No entendía lo que el hombre quería decir. Entonces, ¿estás diciendo que puedes devolverles el dinero a aquellos que no pueden permitirse el lujo de demorarse más? Así es. Lo siento. Los ojos del propietario Kon se abrieron. Incluso si el Monte Hua no es lo que solía ser, todavía hay quienes están dispuestos a ayudarnos. No conseguimos los 100.000 Niang completos, pero es posible que podamos devolverles el dinero a algunos de ustedes. Con su ayuda, el Monte Hua no perderá su nombre. Así que por favor. A aquellos que muestren misericordia en la situación actual del Monte Hua, en el nombre del Monte Hua, juro que les pagaré. El líder de secta juró de nuevo, pero ahora tenía una expresión de confianza. Al ver eso, el propietario Kon tenía una cara amarga. ¡Qué absurdo! Entonces. En ese momento, Yu-jong-san, que estaba mirando desde un lado, interrumpió las palabras del propietario Kon. No fue intencional, pero el propietario Kon dejó de hablar y frunció el ceño. Entonces, si retrasamos la fecha de pago, ¿todavía obtendremos el dinero? Sí. Líder de secta, seamos honestos ahora. Yu-jong-san continuó. Todos sabemos que el Monte Hua muy bien podría derrumbarse mañana, la condición de la secta no es un secreto, ni es desconocida para ninguno de nosotros, incluso el líder de secta debería entender. Si confiamos en lo que dijiste y posponemos la fecha de pago, ¿no significa eso que también existe el riesgo de que tu secta se derrumbe y no recibamos nada? Eso es correcto. ¿Eso tiene algún sentido? El propietario Kon se calmó. Era cierto que Yu-jong-san cortó sus palabras, pero estaba haciendo un buen trabajo al arrinconar al anciano.
Normalmente, el dueño Kon habría calmado la situación, pero no lo hizo esta vez. Quería empujar al líder de secta un poco más lejos. Finalmente está hecho. La larga historia del Monte Hua está llegando a su fin. Puede parecer amargo que la otrora gran secta Manhua finalmente haya sido aplastada por el poder del dinero, pero fue más significativo para el propietario Kon, que tenía mucho que ganar con esto. Dueño Yu. Sí. Líder de secta. ¿Qué debo ofrecerte? Ha-Yun-Jon se encogió de hombros. Un viento tranquilo sopló desde algún lugar y él sonrió. No queda nada del Monte Hua. Ahora, todo lo que queda del Monte Hua es el honor de apoyar a Hua UM abajo durante muchos años. Todo lo que tengo para ofrecer es el nombre del Monte Hua. ¿Qué? Si preguntas sobre el riesgo y en qué confiar, entonces esta es mi respuesta. El nombre del Monte Hua. La historia del Monte Hua. ¿No sería eso suficiente? Yu Jon-san se quedó en silencio. El nombre del Monte Hua. La historia del Monte Hua. Cierto. Palabras tan significativas. Pero las personas reunidas aquí eran comerciantes. Los comerciantes no tenían motivos para preocuparse por el nombre o la historia, solo por el dinero. ¿Haría dinero o perdería dinero? Pero pedirle a los comerciantes que le den tiempo ofreciendo su nombre e historia como garantía. Jaja. Yu Jon-san no pudo evitar reírse. Líder de secta, ¿no está siendo demasiado terco? ¿Era mucho pedir? Ha-Yun-Jon solo preguntó en voz baja. Ante las fuertes emociones contenidas en sus ojos, Yu Jon-san dejó de reír. Podría ser demasiado. Pero a diferencia de sus ojos serios y pesados, la voz que salió de su boca era suave. Pero me gustaría pedir al menos esto. Creo en el nombre del Monte Hua, que ha estado protegiendo a Saansi y a la aldea Huaun durante cientos de años, y sé que no ha sido en vano. Déjame preguntar al revés. ¿Qué significa el Monte Hua para ti? ¿Sientes que no hay un valor real en el nombre o la historia del Monte Hua? Nadie pudo responder. Monte Hua. ¿Quién se atrevería a decir el nombre a la ligera? ¿Quién se atrevería a decir que su historia no tenía sentido? Ahora, solo quedaban algunos rastros del pasado, pero nadie tomaría el nombre tan a la ligera. Además, lo será aún más para aquellos que vivieron sus vidas al pie del Monte Hua. Entonces, nadie estaba dispuesto a continuar la conversación excepto una persona. Siento que nuestra discusión se ha desviado un poco del tema. El propietario Kon habló. Miró a Ha-Yun-Jon. A diferencia de los ojos de Ha-Yun-Jon, sus ojos eran agudos. En resumen, aquellos que deseen retrasar personalmente la fecha de pago serán reembolsados más tarde, y aquellos que no lo hagan recibirán el pago ahora. Sí. Bien. El propietario Kon asintió. Por lo general, esto es algo a lo que debería oponerse en nombre de la Asociación de Comerciantes de Huaun, pero soy un hombre con un sentido de la propiedad, así que lo permitiré. Cualquiera que lo desee puede retrasar personalmente su reembolso. Pero miró hacia atrás y habló. Debes asumir la responsabilidad de tus propias acciones. La Asociación de Comerciantes no brindará ayuda ni protección alguna a quienes retrasen la fecha de reembolso. Incluso si pierden su dinero. Una presión sutil. Puedes elegir. Aquellos a los que se les pagará ahora, párense aquí, y aquellos que estén bien con el pago retrasado, vayan para allá. El propietario Kon señaló hacia el otro lado. ¿Eso es todo? ¿Líder de secta? Sí. Aunque no estoy de acuerdo, respetaré los pensamientos del líder de secta hasta el final. Aunque al Monte Hua no le queda mucho tiempo, todavía es digno de al menos este respeto. Ha-Yun-Jon asintió con la cabeza. Gracias por esto. El propietario frunció el ceño sin darse cuenta. A pesar de su provocación, Ha-Yun-Jon no cambió. Romperé esa compostura tuya. El propietario Kon, que pensó eso, dijo. ¿Cómo es? Desafortunadamente, ¿no parece haber nadie que pueda retrasar su pago? Veamos. El propietario Kon señaló hacia atrás. Ha-Yun-Jon miró para ver a los comerciantes.
Todos aquellos que se encontraron con los ojos de Jae-un-jon giraron la cabeza y miraron hacia abajo para evitar su mirada. ¿Necesitas más tiempo? Jae-un-jon no respondió y cerró los ojos. No importa cuánto tiempo esperes, nada cambiará. Nadie renunciará a tanto dinero por el nombre del Monte Hua, que se desvaneció hace mucho tiempo. Entonces, detengamos a este líder de secta. Baja ahora. Ya has hecho suficiente. El propietario Kon estaba intoxicado con la sensación de victoria. Ahora, con esto. Tich. Fue en ese momento. Podía escuchar pasos detrás de él. Sin saberlo, se volvió y miró. ¿Propietario Yu? Yu Jong-san caminaba hacia el otro lado con una expresión amarga. Se colocó solo en la zona designada para los multados por recibir pagos atrasados. ¿Qué demonios? Al ver la expresión absurda del propietario Kon, Yu Jong-san suspiró. Dueño Yu, tú. ¿En qué estás pensando? El bramido furioso de Kon Moon-yeon se extendió bruscamente en todas las direcciones.